bienvenidos nuevamente a tu programa Viviendo Sin Límites. Estamos grabando desde Miami, Florida, súper contentos de conocer nuevas personas maravillosas, y me encontré con Liliana y Jaime. Bienvenidos, qué gusto que ustedes puedan tener este tiempo para nosotros. Muchísimas gracias, Verónica, por invitarnos, y un saludo grande para todos. Saben que estoy sentado en la silla del perdón. Ustedes lo ven aquí. Es donde quiero sentarme 24/7. Me dijeron, ten cuidado, porque yo dije, del piso no paso, así que estamos bien. Bueno, queremos hablar sobre el tema. Me estabas hablando apenas, conozco un poquito de la experiencia y de todo lo que ustedes han vivido. Algo que yo quisiera indagar es cómo ustedes, con una relación muy linda de familia, han podido superar situaciones donde les han llevado, y ahora ustedes son pastores, son líderes de muchas personas, son escritores. Pero vamos a empezar desde el cómo surgió todo esto. ¿Estás lista para esto? Sí. Échate para acá. Y nos podemos reír porque ya ha pasado mucho tiempo y hemos vivido un proceso genuino, un proceso real. Hubo una época en que no hubo risas durante muchos años, hubo muchas lágrimas, ¿verdad? ¿Cuántos años de matrimonio llevan? Cumplimos 25 años, vamos a cumplir 26 ahora. No pudimos celebrar los 25 como queríamos porque estamos en medio de la pandemia. Pero bueno, la historia es que éramos pastores de una iglesia en Barranquilla, Colombia. Se conoce como la sucursal del cielo, Barranquilla. Algunos no están de acuerdo con esto que acabo de decir. Una iglesia muy grande, éramos como 5,000 personas. Y aparentemente todo estaba muy bien entre nosotros en el ministerio. Un ministerio muy fructífero, creciente, muy preparados intelectualmente, con carisma, con dones, llamémoslo así, ¿verdad? Pero detrás se estaba cocinando, dentro de mí se estaba produciendo algo que no entendía, algo con lo que estaba cargando toda mi vida, algo con lo que nunca había lidiado. ¿Qué son experiencias de tu juventud? Tiene que ver con experiencias de mi niñez, experiencias traumáticas. Estaba afectando mi matrimonio y todo. Yo era, detrás de mi máscara de piedad, de pastor, de líder, de compasivo por otros, era realmente un hombre muy egoísta. Y estaba enfermo en mi alma, estaba enfermo en mi corazón. Este es un tema, tú me hablabas de salud mental y emocional. Esto es algo que es un gran ausente en la iglesia. No sabemos de esto, no hay mala voluntad de nadie. Simplemente no hay conocimiento al respecto. Y en medio de esta cima, ¿verdad?, terminó saliendo a la luz algo que venía construyéndose desde mi adolescencia, tal vez. Crecí siendo un joven muy promiscuo, ¿verdad? No conocía al Señor, no conocía a Dios, pero fue una manera como comencé a lidiar con mis muchas inseguridades. Y esa es una historia larga que de pronto no tengo la oportunidad de compartir. Es la raíz de muchos divorcios y de familias disfuncionales, porque no se quiere trabajar, no se quiere sacar a la luz y decir, tengo esta necesidad, tengo estos complejos, porque hay una raíz. Ahora, en ese proceso, ¿quién te ayudó y cuándo fue el momento de esto no puede seguir más? Ok, tuve que llegar al final. Fue que terminé cometiendo adulterio, destruyendo a mi esposa, abandonando a mis hijas. Imagínate la magnitud de la catástrofe, no solamente a nivel matrimonial y familiar, sino fueron miles de personas. Éramos una de las iglesias más grandes de la zona. Y esto fue una crisis, un escándalo nacional prácticamente. Entonces, habiéndolo perdido todo y después de un año de caminar en unas tinieblas muy profundas, queriendo morirme, considerando el suicidio, por supuesto ofreciéndole divorcio a Liliana, un proceso muy doloroso para todos. Si recuerdas la historia del hijo pródigo, yo llegué al final del camino y cuando estuve muy cerca de la muerte, Dios me rescató y me dio la valentía para finalmente pedir ayuda. Me fueron abiertas las puertas para venir a los Estados Unidos, por eso terminamos aquí, a 2 horas de aquí de Miami, a un ministerio de restauración.
Liliana estaba mientras tanto, estaba muy obediente al Señor y en medio de un dolor muy profundo de la traición. Me gustaría que me compartieras cómo tú pudiste perdonar después de ese dolor tan profundo, de no solamente un hogar, fue un ministerio, fue la confianza de miles de personas que depositaron en su liderazgo. ¿Cómo manejaste eso? No, eso fue horrible. Realmente al principio no lo pude manejar. Al principio me sumí en una depresión, en una tristeza, me fui a un hueco, emocionalmente hablando, espiritualmente hablando, físicamente empecé como a consumirme en vida. Perdí mucho peso, no quería seguir viviendo y realmente creo que lo que Dios usó, sinceramente lo que Dios usó fue el amor por mis hijas para levantarme de esa cama. Porque cuando yo le decía a Dios, ¿para qué quiero seguir viviendo? Si di lo mejor de mí y fui desechada por basura. Y en estas conversaciones con Dios, un día Dios colocaba en mi corazón, bueno, y si tú te mueres, ¿con quién se van a quedar tus hijas? Y en ese momento Jaime estaba tan perdido, tan sumido en sus tinieblas que yo recuerdo ese día vívidamente, cuando yo me levanté de esa cama y dije, yo tengo que seguir viviendo por mis hijas no pueden quedar en manos de Jaime, yo tengo que seguir viviendo por mis hijas. Dios, ese fue un momento crítico, donde decidí levantarme de la cama, decidí buscar ayuda, decidí aceptar realidades, como que yo también estaba enferma, que si bien yo no era responsable de las malas decisiones de Jaime, yo no era responsable de su pecado, Dios empezó a hablarme de lo que estaba mal dentro de mí, de las cosas que yo necesitaba sanar, que la crisis a la que llegó mi vida realmente reflejaba todo un camino que yo había caminado también de malas decisiones, o sea, habían cosas que no estaban bien en mí. Recuerdo una de mis primeras reuniones con una persona que me ayudó, una consejera, ella me preguntó, ¿qué hay en Liliana que atrajo un adicto a su vida? Eso no me gustaba, esas preguntas, porque a mí me gustaba era hablar de este monstruo en el que se había convertido Jaime y que yo era la víctima. Y en ese aspecto es más cómodo por el dolor, sí, porque tu resultado fue la traición, pero esa no fue la raíz. Correcto. Y para ti fue esa excusa, tú estás mal, yo estoy bien. Y yo no me merezco esto, y soy una víctima, empecé a entender, una víctima no tiene esperanza. O sea, y yo me encontraba en ese punto donde mi única esperanza era si algún día Jaime se arrepentía, si algún día Jaime, y era un lugar horrible donde estar porque no había esperanza entonces. Y también considero que en ese momento tu Dios era tu pareja. Sí. Porque tus emociones dependían tanto de Él, de que si Él está bien, yo estoy bien. Correcto. Si Él es el líder, pues yo le sigo a mi líder. Entonces, esa imagen del hombre ideal. No, es que acabas de decir la gran verdad de todas, porque esa es la gran revelación que Dios trajo a mi vida en ese momento. Para mí era fácil ver el pecado de Jaime, pero yo no podía ver mi bajeza, yo no podía ver realmente en que yo estaba mal, yo no lo podía ver, yo estaba completamente en negación y Dios me habló de que yo no era mejor que Jaime y que yo había hecho doler su corazón igual que Jaime. Y yo decía, ¿yo? ¿Cómo? Y ahí fue cuando Dios empezó a hablarme de la idolatría. Me dijo, eres idólatra y la idolatría no es menos grave que el adulterio. Y me empezó a hablar de mi manipulación, de la mentira, del control, de todo lo que estaba mal dentro de mí, mi falta de perdón, muchas cosas que estaban mal dentro de mí. Entonces, eso fue muy doloroso verlo, pero a la vez ahí comencé a tener esperanza. Porque si yo estaba enferma, si yo aceptaba que yo estaba enferma, quiere decir que había cura para mí. Y fíjate en ese aspecto, mucha gente lo que hace es resentirse con Dios. Y en vez de recapacitar y decir, es mi culpa, voy a tomar acción, ahora mis ojos son abiertos a mi verdad, se ocultan en, soy víctima hasta de tirios. Porque si yo te sirvo,
O sea, yo soy una líder, dejé mis sueños por ti. A mí me pasa eso, es que me muero. O sea, ¿cómo tú saliste de eso? Yo pasé por todo ese hueco, incluyó eso, de peleas con Dios, qué clase de Dios eres tú, a qué clase de Dios yo he estado sirviendo. Tú sí eres bueno, no puedo creer que tú seas un Dios bueno si has permitido esto. Empecé a dudar aún de que si Dios existía o no, o sea, una crisis absoluta en mi vida. ¿Qué les ayudó en el proceso de ustedes volver nuevamente a reencontrarse y que hay un perdón genuino? Ok, la historia iba porque entonces termino pidiendo ayuda, nos ofrecen venir a los Estados Unidos, vinimos y comenzamos un proceso, duró 2 años y medio. Esto no es eso no se logra en un retiro de un fin de semana ni en una sentada en una conversación. Esto es un proceso en el que, perseverando en el tiempo, se van a ver los frutos, porque estamos hablando de reaprender a vivir. Estamos hablando de que yo tenía que pasar de ser un niño malcriado y egoísta a convertirme finalmente en un hombre. Ya era hora. Entonces, Liliana, a ver, en esta dinámica, en esta relación, todos somos ofensores y ofendidos, ¿verdad? Yo la ofendo, ella me ofende, pero en esta relación yo he sido mucho más ofensor que ofendido. Supongamos, yo soy el 95% de las veces yo he ofendido a Liliana y ella el 5% a mí. Entonces, la gran responsabilidad que Liliana tenía en nuestra relación era perdonar todas mis ofensas. Ya estuvieron hablando, está sentada en la silla del perdón, ¿verdad? Pero es un trabajo que muchas veces no pueden pasar. ¿Por qué? Con experiencias de otras personas y invitados que he tenido estoy en una cárcel y yo tengo esas llaves del perdón y no te la quiero dar porque quiero sentir que eres culpable. Correcto. Eso es un engaño terrible. Si ella me perdona para ella poder ser libre de la amargura y para poder seguir adelante con su vida y para que yo no la siga controlando, porque hasta que Liliana me perdone, todo lo que yo haga la afecta, todo lo que yo diga la afecta, si no hago afecta y si hago también afecta. Entonces Liliana me perdona para ella seguir adelante con su vida. Si yo soy un monstruo y sigo siendo un monstruo, ella me perdona y sigue adelante con su vida, no tiene que ver conmigo. Ahora, ¿por qué estamos juntos? Porque yo tuve que hacer mi parte. El ofensor es el 100% responsable de la reconciliación de la pareja. Entonces, es la combinación de las dos cosas, el perdón con la reconciliación. ¿Cuándo se da la reconciliación? Yo tenía que cambiar y más nunca podía volver a ser el individuo que fui y la destruyó. Y en este caso, ¿cómo tú pudiste entrar en el proceso de creer nuevamente en él? Porque yo le puedo perdonar, pero de lejitos se ven los toros. No hay confianza. No hay confianza, sí. Porque siempre va a haber esa experiencia en mi mente. Le está mirando a esa persona, se va a volver a ir. ¿Cómo tú hiciste? Bueno, primero que todo, tomando el tema del perdón, pude recibir el perdón de Dios y empezar a perdonar a Jaime sin importar si él cambiara o no. Entendí que yo tenía que perdonar para yo poder seguir adelante con mis hijas, ser libre de todo el daño que había recibido. Eso por un lado, o sea que si yo sabía que yo tenía que perdonar, o sea, en un día lo entendí, para yo ser libre, para yo sanar. Ahora, la reconciliación, el volver a confiar, también fue... Entender eso fue como una liberación para mí, o sea que yo no estaba obligada a confiar en Jaime, o sea que yo puedo perdonar a alguien y nunca más confiar en esa persona. Eso es maravilloso entenderlo, porque puedo perdonar a todas las personas que me han hecho daño en esta vida, pero no estoy obligada a confiar en ellas. La confianza yo a menos que el que destruyó la confianza la reconstruya. Entonces, vino el proceso de Jaime arrepentirse, ese día llegó, gracias a Dios, el día que Jaime pide perdón, muy bien, ya yo lo había perdonado de todas maneras, pero no había confianza. Yo me vengo a Estados Unidos con Jaime a un proceso de restauración sin confiar en él. Yo me acuerdo que él me decía, pero yo no puedo creer cómo tú estás haciendo esto después de todo lo que yo te hice, ¿cómo puedes confiar en mí? Yo le decía,
Estoy confiando en ti. En tu ser interior, ¿tú le seguías amando a él a pesar de él? Sí, Dios guardó mi amor por Jaime todo el tiempo. Y nunca Dios me permitió dejar de orar por él. Todos los días Dios me llevaba a orar por Jaime, varias veces al día, a clamar por su sanidad, por su libertad y a declarar perdón sobre él. Y abrir mis manos y entregárselo en las manos de Dios todos los días. Y llevaba a mis hijas a hacer lo mismo, a perdonar a papi. Todas las noches orábamos por papi, para que Dios sanara a papi, para que Dios liberara a papi, para que pudiéramos ser una familia otra vez. Entonces, la pregunta de la confianza tomó mucho tiempo. Yo recuerdo que ya estábamos juntos y en el proceso... Todo esto es guiado, pero yo sentía que yo observaba a Jaime, Dios me decía, vas a ver el fruto, espera ver frutos de arrepentimiento, frutos de cambio que permanezcan en el tiempo. Y ya teníamos un año juntos, en un proceso de restauración familiar, de pareja. Y recuerdo que un día yo estaba en el baño y me acuerdo que me estaba lavando el cabello y sentí la voz de Dios diciéndome que ya me daba el permiso de volver a confiar en Jaime. Y yo decía, Señor, ¿pero cómo? Me dijo, ya es tiempo, o sea, ya ha pasado, ya ha habido un fruto de cambio que ha permanecido. Y empezar a dar pasitos, pero que finalmente la respuesta es, toma tiempo y depende de un cambio genuino que permanezca en el tiempo. Jaime, como varón, una de las cosas que muchas veces evita que el hombre tome de esta decisión es el machismo. Yo no soy el único que engaña a una mujer, pues para ti hubiese sido el proceso, voy y sigo haciendo lo mismo. ¿Cuándo fue el momento que tú dijiste, voy a retomar y voy a dejar esa ignorancia y esa inmadurez y voy a luchar? ¿Cómo fue ese momento? Ese momento es un milagro, Verónica, es un milagro. Arrepentimiento genuino viene como resultado de un regalo que trae el Espíritu Santo a nosotros que se llama convicción de pecado. Mi familia, Liliana, mis papás, eran 3, 4, 5 personas que estaban orando simplemente por mí. Todos los demás me dieron la espalda, éramos tratados como unos leprosos por la iglesia, ¿verdad? Oraron por mí y finalmente ese día llegó en donde yo abrí los ojos y pude ver con los ojos de Dios la magnitud de la catástrofe que había causado. Eso no lo puedo producir yo. Pude sentir el dolor de mi esposa, pude sentir el dolor de mis hijas. Y a partir de ese momento algo cambió para siempre. Yo no estaba restaurado ahí, ese era mi punto cero. O sea, eso que pasó en mí en ese momento, que Dios se lo otorga al ser humano, fue lo que me dio la valentía y la determinación para comenzar a caminar en pos de reconstruir una ciudad bombardeada por mí. Ese es un proceso lento y muy costoso. Mucha de mi audiencia no siguen una fe. Muchos son católicos, otros simplemente no creen ni en la luz eléctrica. ¿Cuál sería su fuerza? ¿Cuál sería su confianza de tomar esta determinación en dejar ese mundo de dolor y dedicarse entonces a establecer su matrimonio? Pues yo creo que solamente basta con, es muy fácil poder concluir o tomar la decisión de algo diferente. Basta con dejar de correr o continuar viviendo dando tumbos por la vida y bastaría hacer un alto en el camino y observar alrededor su propia familia, muy posiblemente en los hogares de donde vienen, su entorno, cómo está terminando la gente sus días. La gente está terminando después de 1, 2, 3 matrimonios, si todavía creen en el matrimonio. Hoy en día está la locura de la unión libre, cambiando parejas. El final siempre va a ser el mismo, es soledad, miseria, ruina financiera, ruina espiritual, ruina mental, ruina emocional, ruina física, enfermedades terminales mortales, soledad absoluta. Si un individuo no quiere terminar sus días ahí, tiene que entender que mientras continúe caminando ese camino,
inevitablemente va a llegar a ese sitio. Entonces es el tiempo hoy, a mí me ocurrió eso en el 2006, es el tiempo hoy de reconsiderar el camino que estoy caminando. De decir, ¿y qué tal que si sigo caminando este camino voy a terminar de esta manera? ¿Será que estoy dispuesto a considerar algo diferente? Y ahí están las puertas de milagros que pueden ocurrir. Y la respuesta a todas estas buenas decisiones que ustedes han tenido, a pesar de lo que vivieron, ahora están viviendo una temporada sin límites. Así es. O sea, ¿cuál ha sido la bendición mayor de toda esta restauración que ustedes han tenido? Yo abro después de 14 años, casi 15 años, yo abro mis ojos por las mañanas y veo a mi esposa al lado mío. Y esa es mi mayor bendición. Wow. El poder salir de mi cuarto y ver a mis hijas durmiendo bajo el mismo techo de nuevo, esa es mi mayor bendición. El saber que ya no estoy huyendo de Dios, sino que Él está de mi lado y soy su hijo y Él me ama y me ha perdonado a pesar de todo lo que hice. Eso es lo más grande que puede ocurrir. Todo esto que tú estás viendo aquí es, como decimos en Colombia, la ñapa, es la añadidura. El Señor nos prometió, después de que teníamos casi año y medio trabajando en esto, que estamos hablando de tiempo completo, porque esto no es un trabajo de medio tiempo, la restauración, el Señor nos prometió que iban a comenzar a tocar las puertas de nuestra casa, individuos y familias que estaban viviendo situaciones similares a la nuestra. Y hoy poder haber sido testigos, después de casi 13 años de haber comenzado este ministerio, fácilmente unas 15,000 vidas haber sido restauradas. Tú no te imaginas lo que eso se siente por dentro. Y eso quiero que lo pongan y vamos a parar aquí porque se nos ha terminado el tiempo, pero en nuestra segunda serie yo quiero que podamos hablar un poco de los éxitos y las bendiciones y cómo ustedes han marcado la vida de tanta gente a través de su restauración. Ha sido un gustazo tenerlos y pues Viviendo Sin Límites, estamos aquí conversando desde Miami y ya pronto volvemos. Chao, chao.